Recording in progress. Bien, vamos a continuar con nuestra clase de semiología en la parte respiratoria, tomando en cuenta desde el punto de vista kinesiológico, fisioterapéutico, para hacer una valoración. Habíamos quedado en esta parte, vamos a meter la imagen. Bueno, en la última diapositiva que habíamos avanzado es la cara lateral de la región del tórax, donde vamos a dividir en dos partes, en dos regiones, la región axilar y la región infraaxilar. A modo de recuerdo anatómico, simplemente había puesto estas diapositivas para que puedan ustedes obtener esta imagen que en el tórax encontramos en ambos pulmones, sobre todo en el lado derecho tenemos tres lóbulos, el lóbulo superior, vamos a colocar, tenemos el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo tenemos el lóbulo superior e inferior, aunque en muchos de los casos nosotros también podemos dividir en tres regiones, tomando en cuenta la língula, que se va a asemejar sobre todo en la parte inferior, perdón, en el lóbulo medio, del, comparando con el pulmón derecho. Esto internamente, no es como una anatomía topográfica externa. Y tenemos aquí la división en donde se inician las cisuras de cada uno de los lóbulos. Aquí tenemos la línea transversal, la línea oblicua, aquí podemos observar el interior de los pulmones, más la relación con las costillas o la caja torácica que le va a cubrir a estos pulmones. Aquí tenemos el manubrio del esternón, sobre todo el ángulo del lóbulo, donde va a corresponder sobre todo a la segunda costilla. Ahora vamos a entrar a la parte de inspección, aspecto muy importante donde nosotros tenemos que observar, sobre todo en los pacientes cuando ya vamos a hacer una exploración física, ¿no? Aquí tenemos que observar muchos aspectos que en la mayoría de las veces hemos observado, sobre todo cuando los pacientes van ingresando ya a la consulta o al tratamiento kinesiológico, o en todo caso cuando nosotros vamos a los hospitales e ingresamos a las salas de internación, pues ahí podemos observar a los pacientes que en muchos de los casos cuando hay problemas respiratorios o cardiovasculares o problemas renales también que van a verse afectados al sistema respiratorio, sobre todo en este caso que estamos evaluando, es el estado nutricional. Muchos de estos pacientes están caquéticos, están anoréxicos, si ustedes pueden observar en las imágenes el estado nutricional de estos ambos pacientes que estamos observando, ¿no? Entonces, hace mucho también que el estado nutricional tenga un buen relevamiento para poder tener un trabajo muscular, sobre todo en los músculos inspiratorios, que nos van a dar inicio a lo que es la inspiración. En este caso estamos hablando del músculo diafragma, estamos hablando de los intercostales externos, los otros músculos también que van a coadyuvar sobre todo a estabilizar, a mantener una buena respiración, y en todo caso cuando es necesario usar estos músculos accesorios también van a permitir tener un buen desarrollo en la capacidad pulmonar total de los pulmones. Entonces este es un aspecto muy importante que nos ayuda también a determinar el plan de tratamiento. Si nosotros tenemos un paciente con un estado nutricional muy bajo, entonces los músculos no van a estar bien oxigenados, no van a tener unos buenos nutrientes, la contracción muscular va a ser disminuida, va a tener afectación respiratoria, inspiratoria e expiratoria, las pruebas funcionales que vamos a realizar van a salir disminuidas, puesto que el estado nutricional va a perjudicar la contracción de esta estructura muscular o de este tejido muscular. Y lo que vamos a ver seguidamente es la cianosis. La cianosis generalmente, ¿dónde vamos a notar una cianosis? A nivel de lo que es del orbicular de los labios, ¿no? En todo alrededor de los labios, cuando un paciente está desaturando o está en hipoxemia, generalmente empieza ahí a colocarse morado los labios. Y también en la punta de los dedos, de la mano, de los pies,
está empezando una cianosis periférica, en la cual nosotros vamos a tomar como signo sintomatología para determinar que está pasando algo en el paciente, que no está saturando o que no está ventilando bien. Las causas van a ser, o los factores van a ser muchas que puedan desencadenar esta cianosis, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento también de realizar el abordaje kinesiológico en estos pacientes con problemas de afecciones respiratorias y cardiovasculares. Recuerden que en un paciente que si no es tratado a tiempo con oxígeno, ¿no? Para o un RCP, en estos pacientes que están presentando cianosis, por cualquiera sea la causa, pueden llegar a una muerte súbita. Y a veces, por experiencia, yo les comento que cuando están trabajando en terapia intensiva, se fijan los monitores, los ventiladores, que donde están la cama, están los ventiladores donde están los signos vitales. Muchas veces los sensores que marcan sobre todo la saturación no está bien conectado. Muchas veces puede estar saturando 90, pero el paciente está negro, ¿no? Entonces algunos sensores o algunos monitores no están bien calibrados. Entonces siempre hay que fijarse la respiración, o antes de que empiecen a trabajar ustedes se fijen o esculten, mejor dicho, la frecuencia cardíaca, cómo están los latidos, la frecuencia respiratoria, y en este caso el color de la piel, sobre todo a nivel periférico, en la mano y en los pies, para ver si están cianóticos o no. A mí me pasó alguna vez cuando yo estaba trabajando con un neonato y yo me fijo, el ventilador estaba con 93, estaba saturando bien, pero como al momento de aspirar las secreciones, de hacer la limpieza o higiene bronquial, me doy cuenta que el paciente estaba cianótico, se estaba moradísimo, moradísimo. Y cuando tomo otro saturómetro, lo pongo y la saturación estaba en 35. Entonces había una diferencia abismal del monitor que estaba mostrándome de 93 al otro que estaba muy desaturado. Entonces en ese momento tuve que parar la limpieza de higiene bronquial, tuvimos que hacer ambucear, pasar oxígeno, tuve que llamar al médico que estaba ahí de turno para que nos ayude sobre todo al RCP para que el paciente no le sature más, para pasarle medicamentos y pueda tener una mejor ventilación. Entonces a veces es muy complicado. En segundos, jóvenes, se les puede ir un paciente. Entonces, cuando ustedes trabajen con cualquier paciente pediátrico, neonatal y adultos de la tercera edad, siempre fíjense, concéntrense en el trabajo que vayan realizando, ¿no? En segundos se nos puede ir, un paciente puede llegar a fallecer. Entonces, y a veces eso ha pasado en profesionales experimentados, en profesionales que están aprendiendo. Entonces todos debemos trabajar con los cinco sentidos. Entonces eso es como una recomendación simplemente que les doy por la experiencia que he tenido. No se fijen o no se fíen, no se fíen de simplemente de que está marcando 93 o 95 una buena saturación, pero en el momento dado del trabajo respiratorio son otros síntomas que está presentando el paciente, que está desencadenando una hipoxia, una hipoxemia, y es ahí donde tenemos que actuar de manera rápida para evitar la muerte de los pacientes. Entonces, jóvenes, siempre tengan mucho cuidado en los pacientes respiratorios y cardiovasculares. Tenemos el aleteo nasal. El aleteo nasal, vamos a ver en muchos pacientes, sobre todo las contracciones de las narinas. Esta narina que nosotros tenemos empieza a contraerse. Cuando hay dificultad respiratoria, entonces esto se contrae, las narinas. Hay una contracción muy continua y esto nos indica
de que hay una dificultad respiratoria en el paciente. Más aún esto se va a notar en los pacientes neonatos cuando hay una dificultad respiratoria, ya sea leve, moderada o grave, dependiendo de la dificultad que vayas respirando. Pero también podemos observar en adultos y en pacientes pediátricos. La postura del paciente, habíamos hablado cuando el paciente está ingresando a la consulta, un paciente sifoscoliótico, un paciente sifótico, un paciente con una asimetría de miembros inferiores, que está presentando una desalineación. Entonces nos va a llamar la atención a nosotros para poder identificar que el control postural o el tórax o la postura de la columna no está bien. Entonces, si hay alguna alteración, nosotros debemos hacer una valoración específica para determinar qué tan afectado está el sistema respiratorio en estos tipos de pacientes. La piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos que tenemos que observar. Si ustedes pueden observar en este paciente, en esta imagen, ¿qué es lo que pueden identificar? ¿Qué es lo que más le llama la atención? Que en su cuello hay como una bola. ¿Qué más? Están Las venas, licenciado. las Las, venas Las son venas. Las las, venas, las El arterias. color de la piel también, licenciado, está muy bien. medio rojizo. Sí, entonces si ustedes se dan cuenta, este paciente está presentando una afectación ya respiratoria y cardiovascular. Recuerden, cuando hay una alteración de las venas, entonces no hay una buena perfusión, no hay una ventilación adecuada, el corazón no está bombeando de la manera más oportuna. Por lo tanto, este paciente me indica que está presentando una complicación cardiovascular. Si ustedes se fijan, también las venas están bastante desatadas a nivel del tórax, ¿no?, y del cuello, y presentan un abombamiento en lo que corresponde a nivel cervical, en el cuello, en la región anterior. Puede ser que tenga un bocio, no sé, un tumor, cualquier otro elemento, ¿no? Y las contracciones musculares, fíjense, el esternocleidomastoideo, hay una bastante pronunciamiento de la fosa supraclavicular e infraclavicular. Fíjense, las costillas están bastante deprimidas, ¿no? Entonces estos elementos a mí me tienen que llamar la atención, sobre todo en afecciones respiratorias y cardiovasculares, para tomar en cuenta como antecedentes qué es lo que ha pasado en el paciente y poder determinar con mi anamnesis en el manejo ya kinesiológico en estos pacientes. La inspección, vamos a continuar, vamos a tomar sobre todo en este caso el tórax estático. Y si nosotros vemos un tórax estático, el tronco, vamos a tener sobre todo el diámetro antero-posterior con el diámetro transversal una diferencia, ¿no? Nosotros tenemos más lo que corresponde a un diámetro transversal que en sentido antero-posterior. Y en el neonato, en el recién nacido, el tronco tiene la misma simetría en ambos sentidos, antero-posterior y de manera transversal. Pero cuando ya va habiendo una afectación, una deformación en el tórax, que va a producir sobre todo deformaciones, y en este caso estamos hablando del tórax en tonel, ¿ya? Tenemos aquí una comparación, tenemos el tórax normal, donde el sentido transversal es mucho más amplio que en el sentido antero-posterior. Pero en el tórax en tonel, el sentido antero-posterior está casi relacionado con el sentido transversal. E incluso muchas veces he visto pacientes que el sentido antero-posterior es mucho más amplio que el sentido transversal. Y estos tipos de tórax, el tórax en tonel, vamos a ver en pacientes que van a presentar sobre todo un enfisema pulmonar, un asma crónico o una fibrosis quística. Entonces son patologías que van a predominar, que a la larga, cuando esto ya se va volviendo crónico, sobre todo en pacientes que fuman o que tienen problemas respiratorios en caso de asma con exacerbaciones de mucho tiempo, de muchos años, entonces esta es la característica propia o peculiar que van a ir presentando estos tipos de pacientes, ¿no? Un tórax sobre todo en donde el sentido antero-posterior está casi correlacionado con el sentido transversal. Cuando realizamos nosotros las valoraciones
ya en la exploración física a través de la inspección nosotros tenemos que identificar qué tipo de tórax está presentando el paciente. Luego tenemos el tórax escoliótico o paralítico. Bueno, esto nosotros vamos a ver en muchos pacientes que van a verse afectados. ¿Como cuáles? A ver. ¿Qué tipos de patologías podrían presentar un tórax escoliótico o sifótico también? Bueno, el sifótico es otra que vamos a ver más adelante. Este es más escoliótico. ¿En qué tipos de patologías? ¿Ya han visto? Me imagino que han debido ver este tipo de tórax. El mal de Pot. Presentar en tórax en embudo, en No, quilla. no, no, te estás equivocando. ¿En No, qué tipo de patologías vamos a ver? Aquellas personas que van a tener una Mal de escoliosis Pot. Ya, un mal de en Pot podría sí, llegar a presentar. ¿Qué más? A ver. Eh, en, personas que en- tengan Parkinson. No tanto el Parkinson. En la Sobre todo, cifoescoliosis, le dicen. obviamente que es una cifoescoliosis, pero que van a presentar sobre todo lesiones, sobre todo de lo que corresponde a nivel de la columna. En este caso estamos hablando de la médula espinal, ¿no? Si ustedes han observado pacientes con lesiones medulares, si mientras más alto es el nivel de lesión, es más la complejidad que va a presentar la deformidad a nivel de tórax o la columna vertebral. Por lo tanto, va a tener Personas incluso que antes, mucho más complicaciones respiratorias. Una lesión a nivel de lo que es la lesión del plexo cervical va a verse afectado lo que son el nervio frénico, por lo tanto la contracción diafragmática también va a verse afectado en estos tipos de pacientes, ¿no? En pacientes que con accidentes de tránsito o con movilidad, cuando hacen el signo del latigazo, este movimiento antero-posterior de la columna cervical, entonces van a tener tendencia a tener una lesión a este nivel de la región cervical. Por lo tanto, pueden producir una lesión completa o media, dependiendo cuán grave haya sido el tipo de accidente, ¿no? Entonces van a verse afectado la estructura muscular, sobre todo el diafragma. En pacientes que van a verse afectado también lo que corresponde con patologías neuromusculares, sobre todo estamos hablando de una distrofia muscular, ¿no? Las distrofias musculares van a llegar a producir sobre todo este tipo de deformaciones a nivel de lo que corresponde en la caja torácica, lo que corresponde a una escoliótica o un paralítico. Estamos hablando de un mal de Pot, sobre todo lo que va a constituir una enfermedad muy grave y una alteración del tórax. Luego tenemos el tórax del pectus excavatum, ¿no? Esto es muy a menudo, sobre todo en pacientitos que van a tener muchos problemas respiratorios cuando nacen, ¿no? Generalmente van a ir produciendo este tipo de tórax al inicio, pero en muchos de los casos esto se va desarrollando ya en el transcurso de desarrollo de su vida. Aquí podemos ver un aplanamiento en sentido antero-posterior. Y este tipo de tórax vamos a encontrar sobre todo cuando hay problemas diafragmáticos. Si ¿alguna vez han visto a un recién nacido que tiene problemas respiratorios? ¿Han entrado a terapia intensiva más o menos? ¿Han visto a alguien? Sí, licenciado, yo entré. Bien, no sé si ahora te habrás dado cuenta, cuando estos pacientes tienen un distrés respiratorio o tienen un problema de atelectasia muy grave, generalmente la parte de diafragmática va a verse afectado por la contractura muscular y va a conformarse este elemento de hundimiento, sobre todo del apéndice sigmoides, ¿no? Y esto se da sobre todo por el problema diafragmático que está presentando. Y muchos de estos neonatos sí tienen esta característica que les voy a enseñar a evaluar, sobre todo cuando llevemos en la parte neonatal el test de Anderson. Luego tenemos el tórax en quila, que generalmente va a ir correlacionado con el pectum carinatum, ¿ya? Estos tipos de pacientes, o muchos les hemos llamado tórax o pecho de gallina, ¿no? Cuando tienen bastante abombado la parte del tronco en la parte anterior. Y estos tipos de tronco vamos a encontrar
pacientes también que tienen problemas del desarrollo diafragmático, que van a producir alteraciones, sobre todo respiratorios a este nivel, y va a producir un abombamiento. También esto he visto, pero no como una, perdón, van a disculpar, disculpen joven, estoy resfriado, estoy con una tos. Este tipo de tórax, la mayoría de los que hacen natación tienen el tórax un poco más desarrollado. Si bien no es abombado, no es un tipo de tórax que podríamos llamar específicamente tórax anquila, pero se asemeja mucho. ¿Ustedes por qué creen que llegan a tener más o menos, o si no se han dado cuenta, que los nadadores llegan a desarrollar más sobre todo el tórax? ¿Cuál es el criterio que ustedes tienen? Función al Por el del, trabajo muscular, por la A ver, repetición de brazadas que realizo. bueno, si tendría más las brazadas, desarrollaré sobre todo los músculos del hombro, pectorales, sí, pero o sea, la forma del tórax, sobre todo en la parte diafragmática, la parte costal inferior tiene un poquito más abombado. ¿Será porque pueden aguantar más tiempo en el agua? Por el Bien desarrollado. entrenamiento El, respiratorio que tienen, Licen. El el trabajo diafragma tal vez respiratorio, está más desarrollado. el trabajo diafragmático lo tienen bien desarrollado. El trabajo respiratorio, ellos tienen muy buena capacidad pulmonar total, porque aguantan mucho más tiempo dentro del agua. Y sobre todo la presión que sumergen dentro del agua también ayuda sobre todo a estabilizar lo que es la ventilación, perfusión dentro del agua. Entonces eso es muy importante identificar en estos tipos de pacientes, no porque tengan un tipo de tórax asemejado a esta patología, entonces vamos a decir que presenta una deformación, ¿no? Sino que más al contrario, ellos tienen desarrollado por el trabajo muscular diafragmático que ha desarrollado en esa actividad deportiva. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando, sobre todo, hay dentro del agua cuando hacen, he visto en este último, sobre todo en las Olimpiadas, que hacen diferentes gimnasia dentro del agua, y salen también del agua haciendo diferentes actividades, el trabajo respiratorio que tienen, ¿no? Imposible de poder realizar esa actividad deportiva. Mis respetos, porque ellos tienen un buen trabajo respiratorio dentro de esta actividad deportiva. Bueno, y el tórax sifótico. ¿En quiénes vamos a ver este tipo de tórax? En ancianos. En los adultos mayores. En los Mayores. adultos mayores, adultos de la tercera edad. en las personas que no hacemos actividad deportiva, que somos sedentarios, los gorditos, En estudiantes. en estudiantes de fisioterapia, no, mentira. La mayoría, pero de las personas que no realizan actividad deportiva van a presentar este tipo de tórax, ¿no? Sobre todo en personas de la tercera edad que van a ir desarrollando un tórax sifótico. Por lo tanto, también van a llegar a producir una disminución de la capacidad pulmonar total. Si ustedes hacen una comparación con sus familiares, con sus mamás, con sus abuelitas, pueden poner una vela, no sé, de una distancia de 1 metro, ¿no? Y ustedes si soplan y apagan en 1 metro, entonces tienen una buena capacidad pulmonar total. Pero si ustedes hacen una comparación con sus demás familiares de la tercera edad que tengan esa deformidad torácica, van a darse cuenta que está disminuyendo su capacidad pulmonar total, ¿no? Eso es por la forma del tórax, por la disminución de la contracción muscular también que está presentando ya por la edad. Entonces eso hace y me indica que la función respiratoria también está disminuyendo. Una prueba casera en las cuales nosotros podemos ver en nuestros pacientes para determinar cuán afectado está su capacidad pulmonar total. Lo adecuado, lo óptimo sería realizar una espirometría para determinar un valor específico ya
de esta alteración en pacientes con tórax sifótico. El signo de la plomada que nosotros tenemos aquí es de Pitres, en la cual vamos a identificar la desviación de lo que corresponde a nivel del esternón, cuando hay un desdame pleural y cuando hay una atelectasia. Cuando hay una atelectasia, el esternón, el apéndice sigmoide, se va al lado contrario, pero cuando hay un desdame pleural se viene al mismo lado el apéndice sigmoide. Esto es como conocimiento para que puedan identificar, sobre todo cuando están realizando una exploración física en los pacientes, sobre todo cuando están internados en salas hospitalarias. Ahora la inspección vamos a tener también la parte dinámica. Hemos visto la parte estática, o sea, solamente cuando el paciente está sentado y estamos haciendo una exploración y reconocimiento de la capacidad torácica que está presentando, de la deformidad del tórax que presentan los pacientes. El tórax dinámico, vamos a ver el análisis de los movimientos del tórax con la respiración. Muchos pacientes van a presentar alteraciones respiratorias y nosotros vamos a identificar sobre todo en la mujer donde vamos a poder observar mejor es a nivel de la parte superior en el tórax, en este caso en las mamas, sobre todo se evidencia mucho más la parte respiratoria. En el hombre, en el varón sobre todo, vamos a ver a nivel costo abdominal y más aún sobre todo a nivel abdominal. Y en el niño se torna mucho más notorio a nivel abdominal las contracciones respiratorias que vamos a poder ver. Ahora la frecuencia respiratoria hay una variación. En algunos libros vamos a encontrar 12, algunos 16, algunos 18 y como máximo 20, 22 respiraciones por minuto. Hay una variación, pero lo normal que nosotros encontramos está entre los 16 a 20 respiraciones. Ahora, la elevación de la frecuencia respiratoria vamos a tener o vamos a denominar como una taquimia, ¿no? Y esto nos va a ayudar a identificar también las contracciones respiratorias más elevadas. Y una bradimnia, la disminución de la frecuencia respiratoria. Ahora, y el ritmo respiratorio sobre todo es 3, 2, 1. Inspiramos y expiramos y tardamos entre 3, 2 y 1, sobre todo entre la inspiración y la expiración. La frecuencia respiratoria en los niños está entre los 20 y 30 respiraciones por minuto. En los neonatos está entre los 30 a 50 respiraciones por minuto. Y bueno, la apnea es el cese de la ventilación que vamos a ver en algunos pacientes que van a verse afectados la parte respiratoria. Y nosotros para eso tenemos que identificar el tipo de respiración que está realizando nuestro paciente. Y ustedes cuando hagan su práctica hospitalaria van a identificar unas variaciones respiratorias con complicaciones metabólicas, neurológicas y otras incluso traumatológicas, una diferenciación y un tipo de respiración que se está presentando. En este caso vamos a poder ver la respiración periódica de Cheyne-Stokes. ¿Ya? Se observan series de repeticiones de profundidad creciente y luego decrecientes, después de las cuales el paciente deja de respirar. Hay una apnea durante un periodo de 10 a 30 segundos. ¿Cómo se realiza esta respiración? ¿No? Entonces les voy a mostrar en la gráfica y un video para que puedan identificar. ¿Qué nos indica en este tipo de pacientes de Cheyne-Stokes? Que hay un aumento del dióxido de carbono. Hay un retraso entre el pulmón y las arterias sistémicas. Fíjense la gráfica del tipo de respiración, con lo que corresponde a la teoría y al concepto mismo de lo que indica Cheyne-Stokes. Una serie de repeticiones de profundidad creciente y luego decrecientes. Nosotros estamos respirando normal, hay una respiración, ¿no?, creciente y va decreciendo, y por lo tanto hay una disminución de la respiración y se corta, hay una apnea, deja de respirar el paciente y nuevamente empieza
a la misma característica que va a presentar. Les voy a mostrar el video para que puedan identificar de mejor manera el tipo de respiración que está realizando. Fíjense, esta es la contracción respiratoria que realiza. Vamos a poner sonido para que puedan. Han podido observar la diferencia que hay de una respiración normal, tranquila. Nosotros respiramos normal, inhalamos, exhalamos, pero este paciente con este tipo de respiración de Cheyne-Stokes, hay una apnea, deja de respirar, el paciente empieza respirando lentamente, respiraciones profundas, crecientes, ¿no? Y va disminuyendo decrecientes también, ¿no? Así como sube, también va disminuyendo y deja de respirar. Hay una etapa donde va elevando, disminuyendo y deja de respirar. Les voy a mostrar nuevamente para que puedan identificar nuevamente el tipo de respiración de Cheyne-Stokes. ¿Han podido identificar el tipo de respiración? ¿Se han dado cuenta cómo respira el paciente? Jóvenes. Sí, dicen. Sí, licenciado. Vamos a ver otro video.
Se nota mucho más aquí en esta señora, ¿no? El tipo de respiración que está presentando. Es mucho más marcada, mucho más, podemos identificar de mejor manera en esta paciente la respiración de tipo de Cheyne-Stokes, ¿no? Cómo va aumentando su intensidad respiratoria, va disminuyendo, hay un apnea y nuevamente va aumentando su respiración y disminuye su respiración, su tipo de respiración. Fíjense aquí. Va disminuyendo. La apnea, ¿se han dado cuenta cuando presenta una apnea? Sí, Sí, listen. dicen porque se detiene en cierto momento. La caja torácica se detiene. Otro video para que puedan identificar. Si se han dado cuenta, ustedes, bueno, les he mostrado tres videos diferentes con tres pacientes diferentes, cada una con sus características propias, pero con la misma respiración. O sea, no siempre en todos los pacientes el tipo de respiración, en este caso Cheyne-Stokes, va a ser bien marcado. En algunos puede ser más, en algunos más o menos, en algunos muy poco o más puede notarse, ¿no? Entonces, eso ustedes con la práctica van a ir aprendiendo, van a ir identificando estos tipos de respiraciones. En este caso estamos iniciando con el Cheyne-Stokes. Y bueno, vamos a ver sobre todo estos tipos de respiraciones en patologías que van a ver sometidas, sobre todo cuando hay una insuficiencia cardíaca estable, trastornos neurológicos, meningitis, encefalitis, hemorragias, infartos, traumatismos, tumores del sistema nervioso central, que eso van a dar característico a un tipo de respiración. Ahora vamos a tener lo que es la respiración de Biot, respiración periódica en la que se alteran las apneas de duración variable con ciclos respiratorios de igual o distinta profundidad. En este caso vamos a ser pacientes con meningitis, sobre todo, que van a verse afectados con este tipo de respiración. Fíjense cómo va marcando el tipo de respiración, ¿no? Con diferentes tipos de apneas que va a presentar. El ritmo, sobre todo, de la respiración, ¿no? Estás respirando normal, profundo, se corta. Otra vez hace este movimiento y se corta. También vamos a ver en tumores, hemorragias y la respiración en salvas que se denomina así. ¿Han visto algún paciente ustedes con
secuelas de meningitis. Un paciente con secuela de meningitis al inicio es un poco complicado porque van a tener problemas sensoriales muy graves, sobre todo a nivel visual, que el paciente no quiere ver la luz, le molesta y todo el tiempo para tapándose los ojos. A nivel sensorial, táctil, igual, el sistema protopático, el epicrítico se ve muy afectado en estos tipos de pacientes. Al inicio cuesta manejarlos a estos pacientes en la rehabilitación kinésica. Les va a costar. Luego tenemos la respiración acidótica de Kurzweil. Sobre todo esto se va a dar en pacientes que van a tener acidosis diabética, en pacientes que tienen complicaciones, que no se cuidan, que no están siendo tratadas y va afectándose el sistema metabólico y el sistema metabólico va a afectar el sistema respiratorio. ¿Y qué nos dice el concepto de este tipo de respiración de Kurzweil? Inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida de una breve pausa y posterior respiración corta y quejambrosa para dar paso a una nueva pausa más prolongada. Ese es el tipo de respiración que va a presentar en la acidótica de Kurzweil. La pregunta del millón, ¿un niño como el que ven de 8 o 10 años puede llegar a tener una diabetes? Sí, Sí, listo. Luisa. El licenciado puede llegar a tener ¿De cuál? ¿Perdón? del tipo ¿De qué 1, tipo? del tipo 1 infantil. Muy bien, el tipo 1 es generalmente que se desarrolla sobre todo en niños, adolescentes y en jóvenes también, ¿no? Tipo 1. Bien, luego tenemos la respiración paradojal. Es normal que durante la inspiración la pared tóraco-abdominal se expande y en la expiración se hunda o se retrae. Todo lo contrario de una respiración normal. Durante una inspiración, como consecuencia del aumento de la presión negativa intratorácica, la zona fracturada se deprime el tórax inestable y en la expiración ocurre lo contrario. Generalmente esto se ve en pacientes que han tenido o tienen fracturas de algún tipo costal, de columna, donde van a desarrollar este tipo de respiración paradojal. O en todo caso en pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria, donde lo que les comentaba en la anterior clase, cuando hay una aspiración diafragmática, generalmente va a desarrollar también este tipo de respiraciones paradojales. Bien, tenemos cuatro, sobre todo, tipos de respiración en los cuales hemos
desarrollado en esta clase. En la literatura vamos a encontrar más, pero estas son las más principales que nosotros tenemos que reconocer e identificar en los pacientes que muy a menudo ustedes van a observar en su práctica hospitalaria. Estos tipos de pacientes generalmente se ven en hospitales de tercer nivel, donde hay terapia intensiva, donde hay salas de neumología, cardiovascular, medicina interna. Es ahí donde más ustedes van a poder observar estos tipos de respiraciones. ¿Cuáles son los 4 tipos de respiración que tenemos, que hemos visto, Ruiz Camargo? Dice, ¿Cuáles son los tipos de respiración que hemos visto? hasta ahora le hemos visto la de la... uy, ¿Cuáles? ¿Cuáles, Ruiz? Ruiz, no, Alicia, no me anotó los nombres y tampoco sé cómo se... los nombres exactos. Villanueva, Daza. ¿Cuáles son los tipos de respiración? A ver, lo que hemos visto, el paradojal, el último licenciado, Muy bien. a ver, ¿cuál más? A ver. Caro Villegas. No se me viene a la mente alguien ¿Cuáles más. más? A ver. Cheris, Cheris Tucker, algo así era, dice. Una. Tienes toques, ¿está bien? Train stop. Portillo, Mm. ¿cuáles más? La de Biot y la David, acidótica, eso, muy acidótica bien. de K. La de Kussmaul. Muy bien. Entonces, esos 4 tipos de respiraciones son los más frecuentes que vamos a observar. Signos de dificultad respiratoria o de dificultad ventilatoria es el aleteo nasal, lo que habíamos hablado hace rato en los pacientes que van a presentar las contracciones de las narinas. Tiraje costal, el hundimiento que se va a notar sobre todo a nivel de los músculos externos, hay una profundidad de estos músculos y se notan bien marcadas las costillas, ¿no? Hundimiento o retracción de las fosas supraesternales, ¿ya? Esta fosa, los supraesternales, los supraclaviculares también, y la infraclavicular se nota muy a menudo cuando hay una dificultad ventilatoria o respiratoria. Utilización de los músculos accesorios de la respiración. Trapecio, intercostales, no. Sobre todo los accesorios son trapecios, serratos, pectorales, el esternocleidomastoideo, ¿no? Respiración en balancín, en expiración abdomen que se deprime. Este tipo de respiración es la de paradoja. Ahora, la palpación. Vamos a entrar a este apartado donde nos indica que cuando nosotros vayamos a realizar la palpación en estos tipos de pacientes, sobre todo en la parte respiratoria, nosotros tenemos que identificar qué, sobre todo alteraciones en las partes blandas de la caja torácica. Por lo tanto, nosotros vamos a ver alteraciones de la sensibilidad, ¿ya? En muchos de los pacientes, por ejemplo, que tienen un dolor a la palpación superficial o profunda a nivel de la parte costal inferior en este sector, si tocamos y hacemos una presión, ¿ya? Van a quejarse de dolor. Y ahí me tiene que llamar mucho la atención, en muchas patologías diafragmáticas, en este caso presentan dolor a nivel de lo que es el cinturón, en la parte de lo que corresponde todo el recorrido de las últimas costillas que tenemos del reborde costal inferior. Entonces estos pacientes, si nosotros hacemos una presión profunda, el paciente se queja de dolor. Es sobre todo en este caso que están presentando alguna alteración de este músculo diafragmático. Pero también
van a llegar a presentar dolor diafragmático en la parte posterior de la caja torácica, a la palpación, por ejemplo, profunda, a la presión que vamos a realizar. Y por lo tanto, en estos tipos de pacientes tenemos que hacer una diferenciación. Si hay un dolor, por ejemplo, renal, o un dolor simplemente de contractura muscular, o simplemente es un problema de una neuritis intercostal, o un problema de afectación diafragmática. Entonces, es muy importante que ustedes hagan una valoración específica y exhaustiva de la función de la musculatura diafragmática en estos casos, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial. Y aquí vamos a encontrar también alteraciones de la sensibilidad. Muchos pacientes al simple toque, por ejemplo, pueden presentar, no sé, dolor, ¿no? Voy palpando, ¿no? La palpación superficial y estos pacientes se pueden quejar de dolor. Puede ser por alguna afectación sensorial, que muchos pacientes van a verse afectados por la patología de base que pueden llegar a desarrollar con el tiempo. La crepitación, frenitis broncogénico o rompes, eso lo vamos a ir viendo de un ratito. Entonces nosotros tenemos que ver también adenopatías, trofismo muscular, por ahí tiene alteraciones musculares, contracturas, hoy hayan desarrollado patologías musculares que están viéndose afectadas con la caja torácica y están presentando dolor, por decir, que eso te hace confundir con un problema respiratorio. Los edemas, que nosotros vamos a observar sobre todo cuando hay ya complicaciones muy avanzadas en pacientes cardiovasculares y respiratorios o renales también, ¿no? Los edemas en miembros inferiores, los edemas en manos, en la cara, en los ojos están hinchados. Eso hay que tomar en cuenta y hay que hacer una valoración de la extensión y la profundidad que está presentando el edema. Esto lo vamos a profundizar más, esa valoración del edema, cuando estemos llevando exploración cardiovascular. El tórax óseo, ¿no? Para ver también si hay una desviación de la columna de manera general, el apéndice xifoide, si hay una desviación o no, puntos de Bayes, todos estos elementos me van a ayudar a determinar también alguna alteración. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando yo hago una valoración, tengo que ver también el trofismo de la piel, porque muchas de las veces cuando hay problemas respiratorios, yo hago una palpación, presiono la piel, muchas veces se queda ahí la piel pegada, ¿no? Se queda pegada y por lo tanto esto me indica o es un signo que hay una afectación también, sobre todo a nivel de piel, por la desnutrición que puede ser que esté presentando el paciente o un problema cardiovascular también. La expansión y la elasticidad torácica que nosotros vamos a realizar a través de la maniobra de Ronald. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a ubicar la séptima vértebra cervical o la primera dorsal y vamos a, obviamente con el paciente sedente, desvestido, lo que vamos a hacer, colocar nosotros es los dedos pulgares a este nivel, ¿ya? Y vamos a pedir que el paciente realice una inspiración profunda. Al realizar la inspiración profunda, los dedos deben separarse, ¿ya? Por la elasticidad de la caja torácica, por lo menos debe haber entre 1 centímetro hasta 3 centímetros, perdón, de elasticidad de la caja torácica. ¿Ya? Entonces vamos a colocar solamente una palpación superficial, no vamos a apoyar muy fuerte, sino una palpación superficial y vamos a pedir al paciente que pueda realizar una inspiración profunda. Realiza una inspiración profunda y los dedos pulgares deben separarse. Por lo tanto, aquí vamos a determinar entre 1 a 3 centímetros de una respiración normal por la elasticidad de la caja torácica. Así como ustedes están observando en la imagen, se realiza esta maniobra en estos tipos de pacientes. Ahora, la otra forma también en la cual nosotros podemos ver la elasticidad de la caja torácica es midiendo con una cinta métrica. Colocamos la cinta métrica desde el apéndice xifoides, damos una vuelta, colocamos, marcamos con cuánto está y pedimos al paciente que realice una inspiración profunda a este nivel. Y en este nivel, sobre todo en la caja torácica,
va a haber entre 3 a 5 centímetros más de diferencia, porque es el lugar donde se expande mucho más en comparación de la parte superior de la caja torácica. Y la otra forma en la cual nosotros vamos a determinar también es la maniobra de ampliación de basal, ¿ya?, de la Salle a este nivel. Ojo, cuando yo les pregunte cómo se realiza la maniobra de ampliación basal de la Salle, o simplemente yo les pregunto la maniobra de la Salle, ustedes me van a describir de la siguiente manera. El dedo pulgar, los dedos pulgares se colocan en el apéndice cisfoides. Es una palpación superficial, ¿ya? Los demás dedos rodean la caja torácica, dependiendo si alcanza o no, porque algunos pacientes son bastante voluminosos, ¿no? Entonces se coloca de esta manera y se pide al paciente que pueda realizar una inspiración profunda. Entonces, al realizar la inspiración profunda, también los dedos pulgares se separan y en muchos de los casos esta variación va a haber entre 3 a 5 también de diferencia en comparación a la parte superior. Muchos se equivocan con la maniobra de la Salle para explorar el nervio ciático. Por favor, eso quiero que tomen en cuenta. Estamos en la parte respiratoria. Ahora, dentro de la auscultación de la caja torácica, nosotros vamos a hacer un análisis de los sonidos respiratorios. Tenemos sonidos en los cuales tenemos que aprender a identificar. Los neumólogos y los cardiólogos manejan un sinfín de sonidos. Bueno, ellos tienen la especialidad ya y la pericia por los años que han hecho su residencia, los años de trabajo. Ya son capísimos para identificar diferentes sonidos y asemejar a una patología. Nosotros vamos a aprender algunos sonidos básicos para poder identificar las alteraciones que se va a ir presentando en estos tipos de pacientes. Voy a hacerles escuchar el sonido normal cuando nosotros vamos a realizar la auscultación en los pacientes. ¿Qué es lo que nosotros ponemos el fonendoscopio? A nivel de la caja torácica en la parte superior, y vamos escuchando los diferentes sonidos que va a ir presentando estos pacientes. Por favor, presten atención a las respiraciones. Obviamente que lo ideal hubiera sido que tengamos una práctica presencial y podamos agarrar el fonendoscopio y auscultar a cada uno de ustedes e identificar la diferencia que hay incluso entre nosotros mismos, porque me imagino que hay algunos de ustedes que fuma o que no hace deporte o que hace mucho deporte. Hay una gran diferencia en un sonido normal incluso mismo. Si ustedes se han dado cuenta, el sonido es suave, susurrante y de No tono escucho, licenciado. bajo. No escuchamos nada, Licen. Nada. Nada. No se escucha, licenciado. No. ¿Ahora se escucha? No, Lisa. Nada. Uy. El sonido de su compu se escucha. Sí, es el sonido de la computadora, pero no del video. Ahora. Nada, Lisa. No, Nada. Lisa. Tiene que poner compartir. He puesto compartir. A ver, ahora sí creo. Compartir sonido. Sí. Ahora. Ya se escucha, Lisa. Ahora sí, Lisa. Ahora sí se escucha. Ahora sí. Una más vamos a escuchar.
Este es un sonido respiratorio normal. Luego tenemos los sonidos anormales, la respiración bronquial. Es un sonido respiratorio áspero de carácter soplante y de tonalidad elevada. Enseguida les voy a mostrar, digo, hacer escuchar, por favor, denme un segundito, voy a buscar, no he podido subir o pegar a la diapositiva. Denme un segundito y les voy a hacer escuchar, por favor. Por favor, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp los sonidos que me está faltando, por favor. Está bien, Para que puedan identificar, ¿ya? Bien, continuamos. Entonces tenemos el otro tipo de respiración broncovesicular, que tiene una característica también de un murmullo vesicular con la respiración bronquial, que así van asemejados, se van uniendo estos tipos de respiración. Las dos fases del ciclo se escuchan más, sobre todo, intensas y más ásperas. Luego tenemos los sonidos anormales, que es muy a menudo ver sobre todo en los pacientes que van a verse afectados con problemas respiratorios. Y los ruidos agregados que ustedes han debido ya llevar en la parte de teoría en semiología igual en segundo año. Tenemos el roncus, las sibilancias, los estertores alveolares, los estertores bronquiolares y los estertores traqueobronquiales. Estos tipos de respiraciones son muy frecuentes, en las cuales vamos a escuchar en pacientes que presentan alguna patología respiratoria. Y esto nos van a ayudar a determinar también el lugar de afectación, donde está, por ejemplo, la secreción, donde hay roncus a nivel basal, a nivel apical, a nivel del lóbulo medio, y esto nos ayuda a determinar también el plan de tratamiento para realizar con nuestros pacientes. Si un paciente tiene bastante secreción a nivel pulmonar, a nivel apical, nosotros vamos a tener que determinar una determinada posición en el paciente, por ejemplo, posición sedente con inclinación o flexión de tronco para eliminar esas secreciones. Por ejemplo, si está a nivel basal, anterior, posterior, eso va a determinar también a través de una posición de Trendelenburg. Eso lo van a ir conociendo un poco más adelante, pero es importante que ustedes reconozcan e identifiquen dónde se encuentra, ¿no?, la afectación o el cambio de respiración que están escuchando, y eso nos ayuda a determinar el plan de tratamiento en el cual vamos a realizar en estos pacientes. Ahora, la auscultación de la voz también es importante, en las cuales nosotros vamos a ver la resonancia vocal, y para esto tenemos que determinar también en la auscultación de la voz, ¿no? Eso es muy importante, colocar el fonendoscopio, que el paciente diga o repita algún nombre, y vamos a escuchar una broncofonía, una pectoroliquia afonía, y estos son los lugares donde vamos a colocar el diafragma del fonendoscopio para poder identificar los lugares de auscultación. Muy bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Hoy día no les he preguntado para que avancemos. Licenciado, una pregunta. ¿Y en las personas, digamos, con sobrepeso no va a haber ningún problema, digamos? ¿Problema de O qué? en la ¿Qué tipo en de...? la en el tipo de ocultación, licenciado?
En las gorditas hay una disminución del murmullo vesicular, pero eso con la práctica vas aprendiendo, conforme vas escuchando ya vas calculando más o menos dónde ubicar el diafragma del fonoendoscopio. Y con la Listen, práctica. y en caso de pacientes postrados, Ahora, en pacientes postrados que no puedas movilizar mucho, si no puedes escuchar la parte posterior, entonces en la parte anterior se realiza, pues. Igual puedes escuchar los sonidos respiratorios. Dicen una consulta, y en pacientes COVID, ¿cómo sería el sonido? ¿Es alguno nuevo o es uno parecido a alguna otra patología? Depende, es casi igual, va a presentar roncos, va a presentar murmullos vesiculares afectados, disminuidos, es igual, solamente la diferenciación que va a hacer es que mucho no vas a poder auscultar. Si es un COVID positivo que está internado, es un poco difícil de auscultar, porque tienes que cuidarte. Cuando entras a sala, entras con todo un equipo, entras con tu con tu pijama, entras con tu overall bien cubierto, estás con las chaufas, con los lentes. ¿Cómo te vas a colocar el fonoendoscopio? En terapia intensiva. Ahora, si estás en la casa nomás, puedes realizar una auscultación, pero vas a escuchar igual nomás casi. Listen, y así una persona que era relativamente sana y todo, y le da COVID, ya después del COVID cambia ya obviamente después, ¿no? Cambia su Los ritmos respiratorios, sí. Sí, porque va a quedar con secuelas. Si ha sido muy, muy grave, quedan con secuelas, hacen una fibrosis quística. La mayoría de los pacientes que estamos viendo quedan con secuelas de fibrosis quísticas, con la insuficiencia respiratoria, la respiración es más superficial, no hay una buena ventilación, perfusión, hacen más uso de la musculatura accesoria, entonces quedan con secuelas. La respiración ya casi no es la misma. Por eso es importante la rehabilitación kinesiológica. Y a pesar de que no haya tenido, digamos, síntomas y haya pasado así, es como que no me he enterado que tenía COVID igual. Perdón. En esos casos no hay tanta afectación. No hay. Será de 10 uno que pueda quedar así, digamos que haya dado un COVID leve. De 10 uno puede ser que haya hecho alguna complicación leve, pero no. Ya cuando es moderado, grave, cuando han necesitado oxígeno por mucho tiempo, han estado internados, más aún si han sido internados en terapia intensiva, ahí sí que dejan secuelas más graves, neurológicas, metabólicas, de todo. Pero cuando es moderado, solamente secuelas respiratorias. Y leve muy poquito. Gracias, Liz. Bien, si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, descansen, estudien. Gracias. Hasta luego, Luis. ¿la lista dice? La lista. Les llamo lista ahorita. Uy, ¿qué fecha es? 9. 9 de septiembre. Aguilar, Presente, Listen. Álvarez, Presente, Licen. Don Taz, Álvarez. Aquí, Avilés, Licen. Presente.
Bellot. Creo que entró a la clase. ¿Dónde estás, Bellot? Maipi. No, Licen, aquí estoy. ¿Hicieron su grupo de 5? No. Van a hacer, bueno, les voy a dar una tarea que va a corresponder a hacer una valoración con todo lo que han aprendido. Entre ustedes van a hacer una valoración y van a explicar, se van a grabar un video, ¿ya? Y eso van a subir a plataforma y eso vamos a ir calificando. Y ese mismo grupo ustedes deben mantener hasta el final de la gestión. Les voy a dar varios trabajos, varias tareas para que vayan realizando, ¿ya? Y vamos a ver alguna manera de que su examen rotatorio sea un poco más fácil, no tan complicado como el año pasado. Y muchos se han lanzado al éxito. Caro Villegas. Presente, Licen. Choca Quispe. Choca Quispe. Choca su primera falta. Creo que No, Licen está aquí. Está solo presente, que Licen. su audio creo que no está funcionando. Ese ruidito es de su Licen, ¿a mí me audio. escuchó mi presente? Condori. Condori. Es su segunda falta, le comunican por favor. Condori. Pinto. Condori Pinto presente, Liz. Cordero Espada. Que es su tercera falta y está fuera. Coro Sánchez. Presente, Licen. Cuevas. Presente, Licen. Presente. Tienes una falta del anterior. Sí, Licen, se me fue mi señal, ya no pude entrar. Durán Guerra. Presente, Licen. Escobar Zambrana. Presente, Licen, aquí. Farfán Díaz. Flores Díaz. Presente, Licen, buenas noches. Flores Jaldín. Presente, Licen. González Velarde. Gutiérrez Ruiz. Presente, Licen. Huanca. Presente, Licen. Hurtado. Presente, Licen. Luis Zulca. Presente, Licen. Ya tienes 2 faltas, una más y estás fuera. ¿Estás escuchando, verdad? Sí, Licen. La primera ya le hablé por WhatsApp, Licen. Tuve un problemita con la conexión. La segunda sí me falté. Mamani Vargas. Buenas noches, licenciado presente. Es igual. Tienes 2 faltas. Sí, licenciado, igualmente yo le hablé porque me botó la señal de Wi-Fi, pero no sé, y mi compañero igual le pidió permiso a la primera clase porque no me volvió a aceptar. No nos puso en la lista presente, aunque entramos. Mercado León. Licen, ahorita se salió, su señal le ha botado. Y es tercera falta ya con ella. No, Licen estaba ahí cuando Dicen que llamó está en la clase. Yo le Sí, dije ahorita que estaba Levillo cuando me llamó lista a mí. Sí, igual lo vi. Le está hablando al chat también. Sí, Licen, estaba la Olivia. Molina Subelsa.
Montalvo. Montalvo. Presente, Licen. ¿Me escucha? ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Pecho Flores. Pecho Flores ya está afuera, le comunican, tiene 3 faltas igual. Porco Espada. Presente, Licen, aquí. Acá. Sí, ya te vi. Portillo. Presente, Licen. Rendón. Rendón Medrano Hassel. Rendón tiene falta. Romero Caballero. Presente, Licen. ¿Dónde estás? Romero. Ruiz Camargo. Presente, Licen. Seiquita Vargas. Presente, Licen. Seiquita. Había sido mi paisano, ¿no? Seiquita. Salazar Romero. Salazar Romero. Salazar Romero. Primera falta. Sánchez Está Pérez. Licen está en la clase, Salazar. Licen ¿Dónde está ahí. ¿Dónde? No dice presente, pero Su audio No sirve su micrófono, Licen. Está encendido Sí. su micrófono y su cámara también. Sánchez Pérez. Presente, Licen. Pérez serás. Telles Velázquez. Vázquez, perdón. La Telles ya está afuera ya. Vargas Gómez. También está afuera. ¿Dónde estás? Vargas Gómez. A ver, levanta tu mano. No te veo. ¿Dónde estás? Debajo de la tierra. ¿Estás? No te veo, está todo oscuro. Tienes 2 faltas, una falta más y ya estás fuera. Licen Álvaro escribió el chat. Sí, estaba presente. Salazar. Salazar. Así lo puesto presente. Villanueva. Presente, licenciado. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Licen, choca, Licen. Mi audio no estaba funcionando. No, pues ya estás fuera ya. Choca. Licen. Tarde has entrado, seguro. Licen, muy fea hasta la señal. ¿Por qué se les va la señal y a mí no se me va? A mí la anterior clase 4 veces me ha votado, pero he vuelto a entrar. A mí Alicia me votó, casi me lloraron. Sí, licenciado, creo que se debería de considerar cuando pongamos nuestro nombre en el chat, porque hartos tenemos problemas de conexión, tal vez nuestra banda también de Wi-Fi no es muy ancha, entonces se desconecta y no salimos y no nos pone falta, aunque de repente hayamos estado más de la mitad de la práctica. Y creo que muchos hemos tenido problemas con eso. Por ejemplo, de mí se me ha ido el Wi-Fi, porque aquí pasa, o sea, en la casa donde yo vivo, pasamos hartísimos y a esta hora, y además a esta hora que es súper congestionado igual el internet, y yo vivo igual por el centro, entonces se va a veces la señal. Entonces pedimos a nuestros compañeros que pudieran hablar con usted acerca de eso y que podríamos ver la manera de ajustar eso, licenciado, porque sí que ponemos nuestro nombre en el chat, pero luego no se toma en cuenta y por eso también muchos de nosotros tenemos 2 faltas. Lo que pasa es que muchos ingresan a la clase práctica. Yo ya les estoy conociendo, por ejemplo, algunos ingresan y se salen y ponen de pretexto, se me fue la señal, o
tengo megas o alguna otra excusa. Dicen una Entonces yo consulta. voy identificando quiénes ya van participando, quiénes están constantemente en clase, sobre todo en práctica. En teoría no estoy tomando en cuenta mucho estos problemas, ¿no? En la práctica es donde yo estoy observando y conociendo a cada uno de ustedes y su participación en cada una de las actividades que tenemos. Por eso es que he reducido en 3 grupos para que pueda identificar quiénes participan y quiénes entran a clase de inicio hasta final. Claro, licenciado, pero me parece que el problema está en la configuración del Zoom, ¿no? Que necesariamente usted nos tiene que admitir. Por ejemplo, si digamos a mí me bota la señal y yo sí quiero participar de la práctica, pues voy a intentar ingresar otra vez, pero el problema es que usted no nos admite porque su Zoom debe estar configurado para que usted siempre pueda admitir. Entonces, de repente, si digamos usted quiere controlar mejor, si lo deshabilitaría esa configuración que ha hecho, entonces sí que podríamos volver a entrar en caso de que haya una falla de nuestra señal, ¿no? Y verdaderamente aquellos que se salen y no quieren entrar, entonces no van a volver a entrar. No sé si usted lo podría configurar así. Lo que pasa es que también la hay del que ver Zoom. la puntualidad y la responsabilidad, ¿no? Obviamente yo entiendo la situación en la que estamos pasando y las dificultades que tienen muchos, del problema del internet, el costo que se tiene comprar megas, no sé, ustedes... O licenciado, que más se llamaría aún, 2 veces, pues. 2 voy a veces. tratar, a ver, voy a Llamar admitir a- 2 veces por cada persona, ¿no? Si bien Llamar al ingresan y en principio algún y al momento se salen, voy a volver a ver quiénes han ingresado y quiénes van a ingresar después de los 10 o 15 minutos. Algunos ingresan faltando 5 minutos a la conclusión de la clase, entonces eso yo me doy cuenta quiénes están entrando muy tarde. Obviamente que muchas veces... Una sugerencia, ¿por qué no nos admite, o sea, pone para admitir al iniciar la clase hasta la 5 y 10 hasta la tolerancia que usted nos da? Y después de eso, que todos pongamos nuestro presente antes de eso en en el chat y luego ya todos los demás que ingresan ya no son tomados en cuenta. De esa manera tal vez podría tener un poco más de control de lo que son los que quieren entrar tarde y demás. Y también Podría ser podrían una buena ingresar los sugerencia. compañeros o las personas que a veces nos votan, porque a mí también me votó una clase. Yo siempre les he esperado 10 minutos luego de la clase inicial. O sea, alguien que me diga, estoy esperando desde las 3 o 2 en punto o desde las 7 en punto, mentira. Yo tomo 10 minutos de tolerancia y les voy aceptando. Entonces, cuando mandan sus mensajitos en el grupo de WhatsApp, estoy desde la en punta, es mentira. Porque yo les acepto a todos. Yo mandé así, licenciado, incluso mandé capturas y que sí, o sea, la hora está registrada ahí en las capturas desde las 7 y hemos esperado hasta las 7:10 y ahora yo ingresé por el celular y también intenté ingresar por la computadora, pero de la computadora ya era 7:04 y ya no me aceptó porque tenía problemas con mi celular. Entonces igualmente yo tengo las capturas de la hora. Dicen, y sobre la tarea que dio, que ¿para cuándo es? ¿Podría volver a explicar? No escuché muy bien. Bueno, va a ser una afirmación que se van a realizar en un grupo de 5 y van a tomar un paciente como referencia. Si quieren hacer con un paciente extra, sería mucho mejor, lo ideal, pero se pueden firmar entre ustedes simplemente por afinidad, ¿no? Ustedes vean el grupo y por lo menos unas 2 o 3 semanas les voy a dar para que puedan realizar esta tarea. Dicen, de todas maneras, lo va a subir Campus. Sí, lo voy a subir mañana a plataforma. A Campus no, porque no me han habilitado hasta ahora. En plataforma de Classroom. Dicen, ¿me escucha? Sí, te escucho. Lo tenemos que subir por Zoom. No, a plataforma, por Classroom nomás. Pero el video. Classroom. No por Zoom. Ya, listo. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Doctor, perdón,
Doctor, ¿lo puede configurar su Zoom con el Excel? Así le va a aparecer a qué hora ha entrado, a qué hora se han salido y todo, así puede ver los mensajes, a qué hora también ha mandado mensaje de que le ha botado su señal y así sería mejor, así para que pueda ver también usted a qué hora Gracias, entran y a qué hora se salen. ya, gracias por la sugerencia, Condori. Muy bien, nos vemos el día lunes. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Cuídese bien. Chao, chao. Recording Lice, me stopped. puso presente.